Bueno, eso último yo no le voy a dar ninguna importancia porque eso el Ecuador entero sabe porque eso es una barbaridad lo que está diciendo. Analizando o teniendo una lectura obligatoria sobre el 30 de septiembre, creo que ya la ciudadanía, los editorialistas, la prensa, tienen en su retina algo muy claro. Primero, es censurable a todas luces, condenable también, por cierto, que la policía haya vejado la institución de la presidencia de la República. Obvio, dentro de una democracia representativa, cada golpe que recibe el presidente, cada ofensa que recibe el presidente, está ofendiendo y está golpeando es al mismo pueblo ecuatoriano, eso no cabe duda. Yo puedo tener diferencias conceptuales muy duras con el presidente Correa, pero es evidente que eso de ahí nadie puede festejarlo, auparlo, por el contrario, hay que condenarlo y censurarlo. Ok, en eso estamos totalmente de acuerdo. Nadie estuvo de acuerdo en eso de ahí por parte de la oposición. Segundo, un hecho también importante de censurar en ese momento, que nos enteramos inclusive, porque esto es un problema de tener los medios atados a una cadena. Nosotros como asambleístas, por ejemplo, nos enteramos que en Guayaquil habían saqueos a las 6 de la tarde. Entonces, en ese momento, uno de los hechos censurables es que la policía haya dejado desprovista a la ciudadanía y la haya puesto a merced de la delincuencia, como vimos que pasó, una cosa grave. Ahora, si bien estos dos hechos son censurables, y muy graves, por cierto, por parte de la policía, no es menos cierto que también es censurable, y así lo tiene en la retina y la tiene la lectura, la gente, el pueblo, de que el presidente, justamente por su investidura, debió haber guardado la prudencia necesaria y no exponerse en esa situación y convertir, como creo que pasó, una crisis institucional de la policía conforme a una ley, grave por cierto, la posición de la policía, la pasó de una crisis institucional, como digo, a una crisis democrática, raya constitucional, también grave por cierto. Entonces, aquí cabe el análisis. En ese momento, y voy a hacer una aclaración porque ahorita pues ya comienza a tergiversarse, como es de costumbre por parte del gobierno, ciertas cosas. En ese momento la génesis, el problema era esta ley de servicios públicos que tenía un problema y el descontento en las fuerzas del orden. Cuando recibimos el planteamiento de los sectores en conflicto, en ese momento, cuando logramos ingresar a la asamblea, el planteamiento era, en ese momento, ante esa realidad, ante esos hechos, y que todavía no había ese desenlace sangriento y penoso para el país, que era ratificarse en el texto de la ley, que de lo cual todos estamos de acuerdo, y también la amnistía como una salida pacífica ante ese momento y ante esa realidad que el presidente estaba pasando un alto riesgo. Y fue una propuesta que se la trasladamos al oficialismo. Lo que el oficialismo no le dio ninguna importancia, ni siquiera entró al debate, sino que suspendió el debate y se fueron. Y ya vimos el desenlace. Entonces, es lamentable el desenlace. Ahora, esa medida, esa propuesta de parte del sector en conflicto, ya obviamente es extemporánea, la salida no fue pacífica, fue sangrienta, y hoy en día obviamente ya no cabe pues esa medida y tendrá que hacerse la investigación y las sanciones correspondientes. Eso en el marco de lo que pasó el 30 de septiembre, pero también no es menos cierto que todos estos conflictos sociales, injustificados o no, tienen una explicación cierta, que es esta forma agresiva de cómo se está legislando. La legislación, las leyes, Washington debe tener un mínimo de consentimiento para su aplicación, si no se vuelven unas leyes impuestas a la fuerza, sin razones. Una ley totalitaria, concentradora de poder, genera este tipo de conflictos. No solamente es la ley de servicio público, ahora por ejemplo este código que usted mencionaba hace un rato, el Código de Finanzas Públicas, un código recentralizador, un código que, por ejemplo, propicia la imprudencia en el gasto público. Se borra, aquí no hay que ver mucho qué es lo que dice el código, es lo que está derogando el código. Deroga una serie de normas de transparencia fiscal, una serie de normas de control del gasto público, y aquí solamente se limita en cambio a un solo artículo, de un concepto muy vago. Luego usted tiene una violación a los principios de división de poderes, en donde el ministro de Finanzas modifica el 15% del presupuesto, es decir, de 20.000 millones de dólares,
casi 3.000 millones los está una sola persona, un funcionario puesto a dedo, lo comienza a modificar. Claro. Es decir, ¿para qué sirve la Asamblea? Claro, no, y además que la Asamblea, abogado Andrés Roche, es representante del pueblo, y el pueblo es el dueño del Estado, y tenemos unos administradores que deberían tener mucho cuidado en el manejo del dinero. Y en este sentido, quiero yo más bien globalizar, ¿verdad?, el tratamiento de la ley con lo que ha pasado con el COTAD, con la Ley de Educación Superior. He revisado la Constitución y realmente quien está legislando es el presidente de la República, porque la misma Constitución le permite, con la aprobación de la Asamblea, el veto presidencial, la ley Zapadí se allana o acepta. Es más fácil que acepten que se mantenga. Pero una interrupción, sí. Una interrupción. Por eso es un problema no de legalidad, es un problema de legitimidad. El presidente, como usted lo afirmó, tiene su derecho a enviar el veto como le dé la gana. En eso estamos de acuerdo. El problema es la falsedad con la que se actúa, la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque si los oficialistas van construyendo un acuerdo, por ejemplo, como pasó con la Ley de Educación Superior, van construyendo acuerdos mínimos, por cierto, entre las bancadas oficialistas y la oposición, debemos entender que también ese aporte que hace el oficialismo ha de ser porque lo consulta con Carondelet, ¿no? Pero luego lo que les interesa no es que el contenido de la ley, lo que les interesa es que la ley salga a la Asamblea para que llegue a manos de René Ramírez, de Alexis Mera, y la transformen totalmente, volviendo una ley otra vez concentradora de poder. Eso es lo que pasa. Claro, es decir, ahí hay lo que llamamos... Sí, lo que llamamos nosotros la viveza criolla puesta en una constitución, una ley, con todo respeto. Es decir, a la larga se está legislando desde el Palacio Presidencial. Pero retomando un poquito esto con lo que pasó el día jueves anterior, que usted dice que es una explosión precisamente de sectores populares. El pueblo, de acuerdo a la entrevista, a la encuesta que hace Sedatos... Los sectores populares de la policía, fue un asunto institucional. Ahora, no pero fue la también... La policía sí es popular, es el pueblo también, es parte del pueblo. Así es. Pero estaba enmarcada en un asunto institucional. De acuerdo. Pero también así ha habido el problema con los profesores, con los indígenas, etcétera. Sedato dice que el 98% de la ciudadanía encuestada le pide al presidente Rafael Correa diálogo y que evite confrontación. Esta es la parte que nos interesa y algunos me han respondido, inclusive miembros de Alianza País, que el presidente tiene su estilo. ¿Qué podemos hacer para precisamente entrar en diálogo, que es la única forma para que este país salga de su desarrollo, abogado Roche? Bueno, que esto sirva para rectificar, para replantearse. Yo, por ejemplo... Yo estoy dispuesto siempre al diálogo y le doy mi experiencia personal como legislador en el Código Territorial. Yo he tenido profundas diferencias en lo conceptual con los asambleístas de país en la mesa. Sin embargo, llegamos a consensos mínimos en materia de competencias y autonomía. Jamás en materia de la fórmula y las rentas, por lo cual critiqué y voté en contra del Código de una manera fundamentada, no ponerse por oponer. Pero al menos logramos ciertos artículos, ciertas mejoras. Entonces, eso se puede seguir haciendo. El problema es cuando, mire, en país también ha habido casos. ¿Por qué crea el presidente la muerte cruzada? El presidente crea la muerte cruzada porque en la ley de servicio público había en el veto una norma modificatoria que decía que se compraban las renuncias y se pagaban con bonos, pero esa compra de renuncia era obligatoria. Y el oficialismo, más de casi 30 voluntades del oficialismo votaron en contra del pedido del presidente de la República, porque hubo una objeción de conciencia. Por eso era la braveza del presidente, por eso era la bravuconada de la muerte cruzada. Pero después se dio cuenta, con lamentables hechos, censurables por cierto, nuevamente lo expreso, de lo de la policía, que si es que no daba esos votos la Alianza País, ese día jueves tenía 500.000 servidores públicos en la calle también. Bien, entonces,